Había algo en la vieja casa de mi abuela que siempre me había inquietado. Desde niño, cada vez que visitaba, sentía una presencia extraña en el aire, una especie de sombra que parecía acechar en los rincones más oscuros de la casa. Sin embargo, mi abuela, una mujer de fe inquebrantable y de costumbres estrictas, siempre me decía que eran tonterías de niños, que la casa estaba bendecida y protegida. La casa estaba situada en una pequeña colina, rodeada de un denso bosque que la aislaba del resto del mundo. Era una estructura antigua, con paredes de madera que crujían con el viento y ventanas que parecían ojos vigilantes en la noche. Había un sótano al que nunca se nos permitía bajar, y una puerta en la planta superior que siempre estaba cerrada con llave. Una noche, durante una tormenta particularmente fuerte, mi abuela sufrió un infarto y murió. La noticia nos llegó a medianoche, y mis padres decidieron que al amanecer iríamos a la casa a arreglar sus pertenencias y preparar el funeral. Cuando llegamos, el ambiente era aún más opresivo de lo que recordaba. La casa parecía casi viva, respirando lentamente con cada ráfaga de viento que se colaba por las rendijas. Mientras mis padres organizaban las cosas en la planta baja, decidí explorar un poco, impulsado por una curiosidad morbosa y una sensación de peligro que no podía ignorar. Subí las escaleras y me dirigí a la puerta cerrada con llave. Contra todo pronóstico, la encontré entreabierta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras empujaba la puerta y me adentraba en la oscuridad. La habitación estaba cubierta de polvo y telarañas. En el centro había un viejo baúl que parecía haber sido olvidado hace mucho tiempo. Con manos temblorosas, lo abrí, y dentro encontré un libro de aspecto antiguo, con una cubierta de cuero y símbolos que no reconocía. Al abrirlo, sentí un frío intenso recorrer mi cuerpo. Las páginas estaban llenas de textos en latín y dibujos grotescos de criaturas infernales. De repente, escuché un susurro. No pude entender lo que decía, pero sonaba como un cántico antiguo, repetitivo, que se fue intensificando poco a poco. Mi visión comenzó a nublarse, y sentí una fuerza invisible que me empujaba hacia el baúl. Fue entonces cuando vi una sombra en el espejo al fondo de la habitación. No era la mía, sino una figura oscura y distorsionada que me miraba fijamente con ojos rojos y brillantes. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Mis piernas parecían hechas de plomo, y la habitación comenzó a girar a mi alrededor. La sombra se acercaba cada vez más, y podía sentir su aliento frío en mi nuca. Justo cuando pensé que no podía soportar más, la puerta se cerró de golpe, y todo quedó en silencio. Me desperté en mi habitación, con mi madre a mi lado. Me dijo que me había encontrado desmayado en el suelo del pasillo, y que debía haber tenido una pesadilla. Pero yo sabía que no era solo una pesadilla. Algo había sido liberado en esa habitación, algo oscuro y maligno. Y aunque mis padres intentaron calmarme, no podían ver las marcas que el libro había dejado en mi alma. Desde ese día, empecé a notar cosas extrañas. Sombras que se movían por la casa, susurros en la noche que solo yo podía oír. Sentía una presencia constante, una entidad que se alimentaba de mi miedo y mi desesperación. Intenté contarles a mis padres, pero pensaron que estaba afectado por la muerte de mi abuela y que todo era producto de mi imaginación. La situación empeoró cuando empecé a tener sueños vívidos, pesadillas en las que una figura oscura me perseguía a través de corredores interminables. Cada vez que me despertaba, sentía una presión en el pecho, como si algo estuviera sentado sobre mí, mirándome con esos ojos rojos y brillantes. Una noche, desperté y vi la sombra de pie al pie de mi cama. No podía moverme ni gritar, solo podía observar cómo se acercaba lentamente, susurrando mi nombre con una voz que resonaba en mi mente. Mis días se volvieron una lucha constante contra la realidad y la locura. El cansancio me hacía dudar de mis propios recuerdos, de lo que era real y lo que no. Mis padres notaron el cambio en mí, pero lo atribuían a la pérdida de mi abuela y al estrés del último año de secundaria. Mis amigos también comenzaron a distanciarse, incapaces de entender por qué me había vuelto tan retraído y paranoico. Una noche, mientras revisaba viejas fotos de familia en el salón, encontré una imagen de mi abuela sosteniendo el libro de cuero. Estaba de pie en la misma habitación donde lo había encontrado, con una expresión seria en su rostro. Al reverso de la foto,
Había una nota escrita a mano: protección contra el mal. Nunca abrir sin preparación. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi abuela sabía algo sobre ese libro, algo que no había compartido con nadie. Decidí buscar respuestas. Recordé que mi abuela solía guardar sus objetos más preciados en el sótano, el mismo lugar al que nunca nos había permitido bajar. Esperé a que mis padres se durmieran y, armado con una linterna y una determinación nacida del miedo, bajé las escaleras crujientes hacia la oscuridad. El sótano estaba lleno de polvo y cajas apiladas. La linterna iluminaba las formas indistintas de muebles viejos y objetos olvidados. Después de buscar durante lo que parecieron horas, encontré una caja de madera con símbolos grabados en la tapa. Dentro había una colección de cartas, amuletos y un diario. Empecé a leer el diario, que estaba escrito por mi abuela. A medida que pasaba las páginas, descubrí que mi abuela había estado luchando contra una entidad demoníaca desde que era joven. Había encontrado el libro de cuero en una tienda de antigüedades y, sin saberlo, había desatado una fuerza oscura. Pasó años estudiando y buscando formas de contener al demonio, usando rituales y amuletos para mantenerlo a raya. Sin embargo, sus esfuerzos nunca fueron completamente exitosos, y el demonio seguía acechándola, esperando el momento oportuno para atacar. El diario mencionaba un ritual de protección que podía realizarse solo en caso de emergencia extrema. Describía en detalle los pasos necesarios y los elementos requeridos, muchos de los cuales estaban en el sótano. Decidí que tenía que intentarlo, aunque no estaba seguro de si funcionaría. El miedo a la entidad crecía cada día, y no podía seguir viviendo con la constante sensación de ser observado y perseguido. Pasé los días siguientes preparándome para el ritual. Recogí los ingredientes necesarios, estudié las palabras en latín y traté de entender cada símbolo y gesto. La noche del ritual, esperé a que la casa estuviera en completo silencio. Encendí las velas en el sótano, formando un círculo a mi alrededor, y comencé a recitar las palabras del libro. La atmósfera se volvió densa y opresiva, como si el aire mismo se hubiera llenado de una energía maligna. Mientras recitaba, las sombras en el sótano comenzaron a moverse y a contorsionarse, tomando formas grotescas y espeluznantes. Sentí una presión en mi pecho y una fuerza invisible que trataba de interrumpir el ritual. Pero seguí adelante, con el sudor corriendo por mi frente y el miedo en cada fibra de mi ser. De repente, todas las velas se apagaron a la vez, sumiéndome en una oscuridad absoluta. En la penumbra, escuché un gruñido bajo y gutural. La temperatura del sótano descendió bruscamente, y pude ver mi aliento condensándose en el aire. La presencia estaba allí, más fuerte que nunca. Un par de ojos rojos brillaron en la oscuridad, y una voz susurrante empezó a resonar en mi mente, prometiendo tormento eterno si continuaba. Luchando contra el pánico, me forcé a completar el ritual. Las palabras salían entrecortadas de mis labios, mientras la entidad se acercaba cada vez más. Podía sentir su aliento helado en mi rostro, y un dolor agudo comenzó a extenderse por mi cuerpo. Justo cuando sentí que no podría resistir más, pronuncié las últimas palabras del conjuro. Un destello de luz cegadora llenó el sótano, y la entidad soltó un grito ensordecedor antes de desaparecer en la nada. Me desplomé en el suelo, agotado y tembloroso. Las sombras volvieron a ser solo sombras, y el sótano recuperó su calma inquietante. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que esto no había terminado. Había logrado repeler a la entidad por ahora, pero el vínculo que se había formado aquella noche en la habitación de arriba no se había roto. El demonio seguía allí, acechando en los rincones más oscuros de mi mente, esperando el momento adecuado para volver a atacar. Los días siguientes al ritual se sintieron extrañamente vacíos. La entidad parecía haber desaparecido, pero una parte de mí no podía sacudirse la sensación de que algo oscuro seguía acechando. Los ruidos nocturnos cesaron, y los susurros en mi mente se acallaron, pero una inquietud constante me mantenía al borde de la paranoia. Intenté volver a mi rutina normal, enfocándome en los estudios y las relaciones sociales, pero todo me parecía superficial. Las conversaciones con mis amigos se sentían vacías, y las clases, irrelevantes. Empecé a notar cambios en mi comportamiento, me volvía más retraído y mis noches estaban plagadas de insomnio.
Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos rojos brillando en la oscuridad. Mis padres, preocupados por mi bienestar, decidieron que debía ver a un terapeuta. Acepté a regañadientes, consciente de que mis problemas iban más allá de lo que cualquier terapia podría resolver. En mi primera sesión, la terapeuta, una mujer de voz suave y ojos comprensivos, me pidió que le contara lo que había estado sucediendo. Al principio, dudé, pero luego comencé a narrar los eventos desde la muerte de mi abuela hasta el ritual en el sótano. Ella me escuchó pacientemente, tomando notas y asintiendo de vez en cuando. Al final de la sesión, me dijo que lo que había experimentado podía ser una manifestación de un trauma no resuelto combinado con un estado de estrés extremo. Me recomendó técnicas de relajación y me sugirió que escribiera un diario para procesar mis pensamientos y sentimientos. Aunque no creía que eso fuera a ayudar con una posesión demoníaca, seguí su consejo. Cada noche, antes de dormir, escribía en un cuaderno, detallando mis miedos y las sensaciones que me asediaban. Poco a poco, la escritura se convirtió en un hábito, una forma de exorcizar mis propios demonios internos. Sin embargo, las páginas de mi diario comenzaron a llenarse de dibujos oscuros y palabras en un idioma que no recordaba haber aprendido. Una noche, mientras escribía, sentí una presencia detrás de mí. El aire se enfrió, y las luces comenzaron a parpadear. Levanté la vista del cuaderno y vi la figura oscura reflejada en el espejo frente a mí. Sus ojos rojos me miraban fijamente, y una sonrisa malévola se dibujó en su rostro. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció, dejándome solo en mi habitación, temblando de miedo. A partir de ese momento, las apariciones se volvieron más frecuentes. La figura se manifestaba en espejos, ventanas, e incluso en los reflejos del agua. Susurros llenaban mi mente, erosionando lentamente mi cordura. Empecé a dudar de lo que veía y oía, perdiendo la noción de la realidad. Cada vez que intentaba dormir, sentía su presencia acechando en la oscuridad, esperando el momento perfecto para atacarme. Desesperado, decidí buscar ayuda en lugares menos convencionales. Recordé historias de cazadores de fantasmas y exorcistas que mi abuela solía contarme cuando era niño. Empecé a investigar en foros de internet y grupos de discusión sobre fenómenos paranormales, buscando a alguien que pudiera ayudarme a liberarme de la entidad que me atormentaba. Finalmente, encontré a un hombre que se hacía llamar Padre Damián, un exorcista retirado que había trabajado con la iglesia durante años antes de retirarse por razones desconocidas. Lo contacté y le conté mi historia. Aceptó reunirse conmigo, advirtiéndome que lo que enfrentaba no era algo que pudiera tomarse a la ligera. El encuentro con el Padre Damián tuvo lugar en una pequeña iglesia en las afueras de la ciudad. Era un hombre alto y delgado, con ojos cansados pero llenos de determinación. Me escuchó con atención mientras le contaba todo lo que había sucedido desde que encontré el libro en la casa de mi abuela. Cuando terminé, asintió y me dijo que estaba lidiando con una entidad antigua y poderosa, una que se alimentaba de mi miedo y desesperación. Me explicó que el primer ritual había debilitado a la entidad, pero no la había destruido. Para hacerlo, necesitaríamos realizar un exorcismo completo, uno que requeriría de una preparación meticulosa y de una gran fuerza de voluntad. El miedo comenzó a crecer en mi interior, pero sabía que no tenía otra opción. Pasamos los días siguientes preparándonos. El Padre Damián me enseñó oraciones y cánticos que necesitaba memorizar y me instruyó en los símbolos y gestos que debíamos usar durante el exorcismo. La noche del ritual, nos encontramos en la misma iglesia donde nos habíamos conocido. La atmósfera era solemne y cargada de una tensión palpable. Nos adentramos en el santuario, donde el Padre Damián había preparado un círculo de protección con sal y velas benditas. Me senté en el centro del círculo, mientras él comenzaba a recitar las oraciones en latín. Sentí una presión creciente en el pecho, y una voz susurrante comenzó a llenar mi mente, intentando distraerme y romper mi concentración. A medida que el exorcismo avanzaba, la temperatura en la iglesia descendió bruscamente, y las velas parpadearon violentamente. Una sombra oscura comenzó a formarse en un rincón del santuario, tomando la forma de la entidad que me había estado atormentando. Sus ojos rojos brillaron con una intensidad maligna, y la voz en mi mente se volvió más fuerte y desesperada.
A medida que el padre Damián continuaba con el exorcismo, la sombra se hizo más densa y tangible. La entidad avanzaba lentamente hacia el círculo de protección, desafiando la barrera invisible que nos separaba. Su presencia llenaba el aire de un frío insoportable y un olor a azufre que me hizo sentir náuseas. Sentía una presión constante en mi pecho, como si un peso inmenso me aplastara desde dentro. El padre Damián levantó un crucifijo y lo apuntó hacia la entidad, pronunciando palabras sagradas con una voz firme y poderosa. La sombra se retorció, soltando un grito ensordecedor que resonó en toda la iglesia. Mis oídos zumbaban y mis ojos comenzaron a lagrimear por el dolor agudo que sentía en mi cabeza. La entidad parecía estar luchando con todas sus fuerzas, pero el círculo de protección la mantenía a raya. En un momento de claridad, recordé las palabras que mi abuela había escrito en su diario: nunca abrir sin preparación. Me di cuenta de que mi abuela había estado preparándose para este enfrentamiento durante años, y yo, en mi ignorancia, había desencadenado la tormenta sin entender el peligro real. Sentí una ola de arrepentimiento y culpa, pero también una chispa de determinación. No podía permitir que esta entidad continuara acechándome ni que causara daño a los demás. El padre Damián, sudando y visiblemente agotado, me indicó que comenzara a recitar las oraciones que me había enseñado. Mi voz temblaba al principio, pero a medida que repetía las palabras, sentí una extraña fuerza crecer dentro de mí. La entidad se agitaba cada vez más, como si las palabras la hirieran. Las velas parpadearon violentamente, y una ráfaga de viento frío barrió el santuario. De repente, la entidad lanzó un ataque directo. Una fuerza invisible me golpeó, lanzándome hacia atrás. Sentí un dolor agudo en todo mi cuerpo y el sabor metálico de la sangre en mi boca. El círculo de protección se rompió, y la entidad avanzó, liberada de su confinamiento. El padre Damián gritó, levantando el crucifijo una vez más, pero fue derribado por una fuerza invisible, cayendo al suelo inconsciente. Desesperado, me arrastré hacia el crucifijo que había caído de las manos del padre Damián. La entidad se cernía sobre mí, sus ojos rojos ardiendo con odio y malicia. Sentí su aliento helado en mi cara y su voz susurrante prometiendo tormento eterno. Con mi última fuerza, agarré el crucifijo y lo levanté, pronunciando las palabras de exorcismo con toda la convicción que pude reunir. La entidad se detuvo, como si hubiera sido golpeada por una fuerza invisible. Su forma comenzó a desvanecerse, y el aire se llenó de un grito agónico. Sentí una presión liberarse de mi pecho, y la sombra se disipó lentamente en la nada, dejando la iglesia en un silencio sepulcral. Me desplomé en el suelo, exhausto y herido, pero aliviado. Miré al padre Damián, que empezaba a recuperar la conciencia. Se levantó lentamente y me ayudó a ponerme de pie. Ambos estábamos magullados y agotados, pero vivos. La entidad había sido expulsada, al menos por ahora. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que esto no había terminado por completo. Sentía una conexión residual, una sombra persistente en mi mente que me recordaba que la entidad aún podía regresar. El padre Damián me advirtió que debía mantenerme vigilante y continuar protegiéndome con oraciones y amuletos. La batalla había sido ganada, pero la guerra contra las fuerzas oscuras era interminable. Salimos de la iglesia en la madrugada, con el primer rayo de sol asomando en el horizonte. Sentí una ligera esperanza, pero también una inquietud constante. Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma, y que la lucha contra la sombra sería una carga que llevaría siempre. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos rojos y brillantes, recordándome que el mal nunca se alejaba del todo.